¿Y si, de repente, despertaras sin recordar quién eres? Sin saber tu nombre, tu familia, tu historia. Esa es la realidad de Viviane, una mujer que lo perdió todo, incluso su propia identidad. Pero el destino tenía algo grandioso reservado para ella. En medio de las calles, el dolor y el abandono, un niño llamado Juan se convierte en su única esperanza. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que sus vidas estaban unidas por un secreto impactante. Prepárate para una historia llena de giros emocionantes, descubrimientos sorprendentes y un final que tocará tu corazón. Pero antes, ¿ya te suscribiste al canal? Aquí encontrarás relatos conmovedores, llenos de emoción y mensajes que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Activa las notificaciones para no perderte nada, porque cada nuevo vídeo trae enseñanzas que tocarán tu alma. Ahora, vamos con la historia. La noche caía sobre la gran ciudad, y las luces de los postes iluminaban las aceras desgastadas, donde cientos de personas pasaban apresuradas sin mirar a los lados. Entre ellas, un niño delgado, con ropa sucia y descolorida, equilibraba una pequeña caja de cartón llena de dulces y caramelos. Su nombre era Juan, tenía apenas 10 años, pero cargaba sobre sus hombros un peso que muchas personas jamás conocerían. Huérfano desde los 5 años, Juan nunca supo lo que era tener un verdadero hogar. Su recuerdo más antiguo era el rostro cansado de su madre, una mujer de manos callosas y sonrisa triste, que trabajaba hasta tarde para asegurarse de que él tuviera algo que comer. Pero un día, ella enfermó. Primero llegó la tos, luego la fiebre, de repente, Juan se encontró solo en el mundo. Sin familiares, sin casa, sin nadie que le tomara de la mano y le dijera que todo estaría bien. La calle se convirtió en su hogar. Aprendió rápido que allí no había espacio para la debilidad. Las primeras noches fueron las más difíciles. El frío cortaba su piel como cuchillas, el estómago vacío dolía como si fuera un agujero sin fondo. Veía a las personas pasar junto a él, algunas le lanzaban miradas de lástima, otras simplemente fingían que no existía. Pero Juan era listo. Observaba a los vendedores ambulantes, a los niños que limpiaban parabrisas en los semáforos, a los hombres que cargaban cajas en los mercados. Con el tiempo, aprendió pequeños trucos para ganar unas monedas. Compraba caramelos baratos y los revendía en medio de la calle, deslizándose entre los autos detenidos en el tráfico. Algunas personas compraban por generosidad, otras porque él insistía con una sonrisa pícara y una mirada brillante que escondía todo su dolor. Durante el día, Juan corría de un lado a otro, tratando de vender lo máximo posible. A veces, un comerciante generoso le daba un pedazo de pan. Otras veces, tenía que conformarse con un sorbo de agua para engañar al hambre. Ha dormido en bancos de plazas, bajo marquesinas e incluso en cajas de cartón que encontraba cerca del mercado. A pesar de todo, Juan nunca robó. Sabía que, en el mundo en el que vivía, la línea entre el bien y el mal era delgada, pero su madre siempre le enseñó que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. Y así, día tras día, resistía. Sobrevivía. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noche cayó con fuerza sobre la ciudad. El cielo, cargado de nubes oscuras, amenazaba con desatar una tormenta en cualquier momento. El viento frío soplaba por las calles desiertas, haciendo parpadear las luces de los postes como si estuvieran a punto de apagarse. Juan, acostumbrado a los caprichos del clima, ya sabía qué hacer. Cuando llovía, las calles se volvían aún más crueles. Las aceras se volvían resbaladizas, los callejones se llenaban de agua sucia y encontrar un rincón seco para dormir era un desafío. Apretó contra su pecho la pequeña bolsa de tela donde guardaba sus pocas monedas y los dulces que no logró vender. Ya conocía un buen sitio para refugiarse, una vieja casona abandonada, donde solía pasar las noches cuando el clima se ponía difícil. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. Mientras cruzaba la calle, sintió un escalofrío extraño. El ruido de la lluvia ahogaba los sonidos de la ciudad, pero aún así, en medio del vacío, escuchó un sollozo bajo, casi un susurro. Curioso, Juan se detuvo. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Hasta que, a la luz trémula de un poste distante, vio una silueta. Era una mujer. Estaba parada en medio de la acera, sin paraguas, completamente empapada. Su ropa era fina pero sofisticada,
un vestido azul oscuro, de tela cara, y un abrigo ligero que apenas la protegía del frío. Su cabello largo, pegado al rostro por la lluvia, ocultaba su expresión. Temblaba, pero no parecía sentir solo frío. Juan se acercó con cautela. «Señora, ¿está bien?», preguntó con cuidado. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos estaban perdidos, como si buscaran algo que no podían encontrar. Parpadeó varias veces, confundida, e intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Juan sintió un nudo en el estómago. Ya había visto a muchas personas en las calles, borrachos, desesperados, almas sin rumbo. Pero esa mujer era diferente. No parecía alguien que viviera allí. ¿Está perdida? ¿Necesita ayuda?, insistió él. Ella frunció el ceño, como si tratara de recordar algo muy importante. Y entonces, las palabras finalmente salieron, frágiles como un hilo de voz. Yo no sé quién soy. Juan abrió los ojos de par en par. La lluvia seguía cayendo fuerte, empapando todo a su alrededor, pero él apenas la notó. Su corazón latía más rápido. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había terminado allí? Y, lo más importante, ¿por qué no recordaba nada? Si tienes curiosidad por saber cómo terminará esta historia, quédate hasta el final y no olvides dejar tu like, ya que eso es muy importante para que sepamos que te gusta nuestro contenido. Juan se quedó paralizado por unos segundos. El viento frío soplaba con fuerza, y la lluvia seguía cayendo sin piedad, empapando su ropa ya desgastada. Miró a la mujer frente a él, temblando, mojada, asustada y completamente perdida. No sabía quién era. Las personas pasaban apresuradas, protegiéndose bajo paraguas o corriendo hacia los edificios. Nadie parecía notar a la mujer allí, sola, a merced de la fría noche. Juan mordió su labio. Él tampoco tenía nada. Ningún hogar para ofrecerle, ninguna ropa seca para prestarle, ninguna manta cálida para abrigarla. Pero algo dentro de él, quizá la voz de su madre que aún resonaba en su memoria, le decía que no podía simplemente marcharse y dejarla allí. Suspiró y sostuvo su brazo con delicadeza. «Venga conmigo. Conozco un lugar donde podemos resguardarnos de la lluvia». La mujer dudó. Sus ojos aún estaban llenos de confusión, pero había algo en la voz de Joao que transmitía seguridad. Sin decir nada, simplemente asintió. Juntos caminaron por las calles oscuras, esquivando los charcos de agua y los autos que pasaban. Joao la llevó hasta su refugio, una vieja mansión abandonada al final de la calle. El edificio tenía paredes descascaradas y ventanas rotas, pero dentro el viento no golpeaba tanto, y el suelo de madera, aunque frío, estaba seco. Tan pronto como entraron, Joao tomó su pequeña bolsa de tela. Allí dentro estaba todo lo que tenía en el mundo. La abrió y sacó un pequeño paquete con un pedazo de pan duro y un poco de jugo en caja que había conseguido en el mercado más temprano. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Miró a la mujer y empujó el pan en su dirección. «Puedes comer. Está un poco duro, pero es mejor que nada». Ella lo miró, sorprendida. «¿Y tú? ¿No vas a comer?». Joao se encogió de hombros. «Ya estoy acostumbrado a pasar hambre». La mujer dudó, pero sus ojos se llenaron de gratitud. Tomó el pedazo de pan con sus manos temblorosas y dio un mordisco despacio. El silencio llenó el lugar por unos instantes. Cuando terminó, Joao la observó y, con la curiosidad natural de un niño despierto, preguntó: «¿No recuerdas nada? ¿Nada en absoluto? ¿Ni siquiera tu nombre?». Ella bajó la mirada, apretando su abrigo empapado contra su cuerpo. «Nada. Es como si mi mente estuviera vacía. Como si acabara de nacer». Joao se rascó la cabeza. Nunca había oído hablar de algo así. Pero si había algo que entendía bien, era el dolor de estar solo en el mundo. Respiró hondo y hizo algo que jamás imaginó hacer por alguien. «Entonces te ayudaré. Descubriremos quién eres». La mujer levantó la mirada, sorprendida. «¿Harías eso? ¿Por qué?». Joao sonrió de lado, encogiéndose de hombros. «Porque nadie me ayudó cuando lo necesité». Esa noche, los dos durmieron en la vieja mansión. Dos desconocidos, de mundos completamente diferentes, pero ahora unidos por el destino.
Lo que Joao no sabía era que aquella mujer guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. El amanecer trajo un viento helado que soplaba a través de las grietas de la vieja mansión abandonada. Joao fue el primero en despertar. Su estómago rugía de hambre, pero ya estaba acostumbrado. Vivir en la calle le había enseñado a ignorar el hambre como quien ignora a un mosquito molesto. Miró a la mujer a su lado. Aún dormía, su rostro sereno pero marcado por el cansancio. Su cabello, antes empapado, ahora se secaba en mechones desordenados, y su ropa cara estaba sucia del lodo de la noche anterior. Fue entonces cuando Joao notó algo que no había percibido antes. Un collar. Destacaba contra la tela oscura del abrigo. Era elegante, sofisticado y brillaba incluso con la escasa luz de la mansión. Un colgante dorado descansaba delicadamente sobre su pecho, y en el reverso había una pequeña inscripción. Joao frunció el ceño. Parecía caro. Muy caro. Su primer instinto fue pensar que podría venderlo. Sin duda, conseguiría buen dinero, tal vez suficiente para comprar comida durante un mes entero. Pero en cuanto la idea apareció, la apartó. No era lo correcto. No sabía de dónde venía aquella mujer, pero ese collar probablemente significaba algo importante para ella. Antes de que pudiera pensar más, ella comenzó a moverse. «Buenos días», su voz sonó débil y confusa. Joao señaló el collar. «¿Eso de ahí? ¿Ya lo habías notado?» Ella bajó la mirada y sostuvo el colgante entre los dedos. Pasó algunos segundos observándolo, como si lo viera por primera vez. «No lo sé». Yo, frunció el ceño, esforzándose por recordar. «Es extraño. Siento que este collar es importante, pero no sé por qué». Joao se acercó un poco más. «Hay algo escrito ahí». Ella giró el colgante y entrecerró los ojos para descifrar la inscripción. Pero por más que intentara, no lograba recordar qué significaba. «Son iniciales. VM», murmuró. Joao las repitió en voz baja. «VM». ¿Le resultaban familiares esas letras? ¿Tal vez un nombre? ¿Un apellido? La mujer suspiró y apretó el collar contra su pecho, como si aquel pequeño objeto fuera su única ancla en un océano de incertidumbre. «Este collar. Sé que es importante. Lo siento aquí dentro». Colocó la mano sobre su corazón. Joao la observó por un instante. No sabía mucho sobre la vida o sobre recuerdos perdidos, pero sabía una cosa: cuando no tienes nada, cualquier pista, por pequeña que sea, puede cambiarlo todo. Respiró hondo y esbozó una leve sonrisa. «Entonces, este collar nos llevará hasta quién eres». La mujer lo miró. Por alguna razón, confiaba en aquel niño. No sabía quién era, pero sabía que Joao era su única esperanza para descubrirlo. ¿Pero qué significaban esas iniciales? ¿Y por qué sentía un nudo en el pecho cada vez que miraba ese collar? Lo que Joao aún no sabía era que ese pequeño objeto guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Ahora dime, ¿qué crees que pasará a continuación? ¿Crees que Joao logrará descubrir quién es esta mujer? Deja tu opinión en los comentarios. Las calles de la ciudad nunca fueron un lugar acogedor, pero para Joao eran todo lo que conocía. Ahora tenía compañía. Viviane, la misteriosa mujer sin memoria, dependía de él para sobrevivir. Durante los primeros días, ella aún estaba débil, desorientada. Su cuerpo estaba acostumbrado al confort, al lujo que, aunque no recordaba, parecía familiar. El suelo duro de la vieja casona abandonada lastimaba su espalda, el frío cortaba su piel delicada, y el hambre era una batalla constante. Joao se dio cuenta de eso de inmediato. Él ya conocía esa sensación. El estómago dolía, el cuerpo se debilitaba, los pensamientos se volvían lentos. Entonces, decidió enseñarle a sobrevivir. «Vas a tener que aprender, o no durarás mucho tiempo aquí». Viviane, aún tratando de adaptarse, simplemente asintió. No tenía otra opción. La primera lección fue sobre la comida. En la calle, nadie te da nada gratis. Joao la llevó hasta una esquina concurrida, donde el aroma del pan caliente se escapaba de una panadería cercana. «Aquí, siempre hay algo que la gente tira». Viviane lo miró,
horrorizada. ¿Quieres que coma comida de la basura? Joao se encogió de hombros. Cuando tienes hambre de verdad, eso no importa. Pero si quieres algo mejor, hay otra forma. Entonces, sacó una bolsita con algunos dulces caseros que había conseguido el día anterior. Ven conmigo. Fueron hasta un semáforo y Joao comenzó a ofrecer los dulces a los conductores, siempre con una sonrisa en el rostro. Algunos bajaban la ventanilla y compraban. Otros lo ignoraban por completo. Viviane observaba todo desde lejos, sorprendida. ¿Así es como sobrevives? Joao asintió. Así es como compro pan. Ella tragó saliva. La realidad estaba golpeando fuerte. Por la noche, volvían a la casona abandonada. Pero dormir nunca era seguro. Aquí hay una regla, doña Viviane. Nunca cierres los ojos por completo. Siempre hay alguien que puede querer robarte. Se acurrucó en un rincón, tratando de ignorar el miedo que la invadía. Ya no había sábanas suaves ni un techo seguro. Solo Joao y las sombras de la noche. Y así fueron pasando los días. Viviane comenzó a perder ese aire frágil. Aprendió a soportar el hambre, a ignorar el frío, a ver la ciudad con otros ojos. Pero por dentro, aún luchaba contra un gran vacío. ¿Quién soy, Joao? Susurró una noche. Él no supo responder. Pero prometió que, juntos, encontrarían la respuesta. Lo que ninguno de los dos imaginaba, era que esa respuesta traería un secreto capaz de cambiarlo todo. ¿Recuperará Viviane la memoria? Quédate hasta el final y descúbrelo. El tiempo pasó y, aunque no tenía recuerdos, Viviane comenzó a sentir que Joao era más que solo un niño de la calle que la ayudó. En los pequeños gestos, en las conversaciones alrededor de una fogata improvisada, en los momentos de silencio en los que solo sus miradas lo decían todo, algo dentro de ella empezó a cambiar. Joao, por otro lado, no estaba acostumbrado a ese tipo de cariño. Desde pequeño, aprendió a arreglársela solo. Pero ahora, cada noche, había alguien preguntando si estaba bien, cubriéndolo con un trozo de tela gastada, compartiendo con él hasta la última migaja de comida. ¿Alguna vez has dormido en una cama de verdad, Joao? Preguntó Viviane una noche, mientras observaban las estrellas a través de la grieta en el techo roto. El niño se encogió de hombros. No lo recuerdo. Creo que no. Ella sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo podía un niño tan pequeño vivir sin algo tan básico? Viviane empezó a cuidar de Joao de una manera que nadie jamás había hecho. Si antes tenía que luchar solo por cada comida, ahora tenía a alguien a su lado para compartir esa carga. Si llovía, ella lo abrazaba para calentarlo. Si se lastimaba, ella limpiaba su herida. Si se cansaba, ella lo animaba a seguir adelante. Cada día, Joao sentía algo diferente dentro de sí. Nunca tuvo una madre. Nunca supo lo que era ser protegido. ¿Y Viviane? También sentía que algo crecía en su corazón. Ese niño era más que un amigo, más que un compañero de supervivencia. Era extraño. No recordaba su propia vida, pero, ¿y si Joao formaba parte de ella? Una tarde, mientras Joao dormía apoyado en un trozo de cartón, Viviane lo observó. Había algo tan familiar en él, sus rasgos, su mirada, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba pensando. ¿Por qué ese niño le hacía sentir algo tan fuerte? Entonces, un pensamiento la golpeó como un rayo. ¿Y si él era parte de su historia? Tragó saliva, alejando aquella idea absurda de su mente. Pero su corazón insistía en latir más rápido. Algo dentro de ella le decía que estaba cerca de descubrir la verdad. Pero, ¿estaba lista para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Y tú? ¿Crees que Viviane y Joao tienen un vínculo más fuerte de lo que imaginan? Deja tu opinión en los comentarios. Era una tarde cualquiera. El sol tenue se escondía entre las nubes, y Joao y Viviane estaban sentados cerca de una tienda de electrónicos. Dentro, una televisión encendida llamaba la atención de los transeúntes. Joao miraba distraído la pantalla, pero Viviane apenas prestaba atención. Los días pasaban y su mente seguía en blanco. Cada vez que intentaba recordar algo, era como si chocara contra una pared invisible. De repente, una voz familiar resonó en el televisor.
La empresaria Viviane Ferraz sigue desaparecida desde hace semanas. Fue como si un rayo le atravesara el pecho. Viviane sintió un dolor de cabeza punzante y todo a su alrededor comenzó a girar. Viviane Ferraz repitió con la voz temblorosa. Joao notó de inmediato que algo andaba mal. ¿Viviane? ¿Qué pasa? Ella llevó las manos a su cabeza, apretando las sienes. Los recuerdos empezaron a aparecer. Un coche negro a gran velocidad. El sonido de un frenazo repentino. El impacto. Y luego, oscuridad. Sus ojos se abrieron de par en par. Era como si un agujero se hubiera abierto dentro de ella. Joao, susurró, asustada. Creo que sé quién soy. Pero antes de que pudiera decir algo más, surgió otro recuerdo. Y esta vez, la imagen era aún más aterradora. Un hospital. Luces parpadeantes. Voces discutiendo. Y un nombre. Un nombre que hizo que su corazón se acelerara. ¿Y si todo lo que creía saber sobre sí misma era una mentira? ¿Y si esa pérdida de memoria había sido provocada por alguien? ¿Tienes curiosidad por saberlo? Quédate por aquí y aprovecha para compartir este vídeo con alguien que ama los misterios y el suspenso. La noche caía sobre la ciudad, y Joao y Viviane estaban sentados cerca de una panadería que aún mantenía las luces encendidas. El olor a pan caliente se mezclaba con el frío de la madrugada, pero ninguno de los dos prestaba atención a eso. Viviane seguía afectada desde aquel día frente a la tienda de electrónica. Los destellos de memoria iban y venían como olas, dejándole una sensación extraña. Algo estaba a punto de cambiar, lo sentía. Mientras Joao intentaba contar las monedas que había conseguido vendiendo dulces durante el día, una pequeña televisión en el mostrador de la panadería llamó su atención. Última hora. La empresaria Viviane Ferraz sigue desaparecida. La familia ofrece una recompensa a quien tenga información sobre su paradero. Joao se detuvo de inmediato. Su corazón latió con fuerza. ¿Viviane Ferraz? Repitió en voz baja, mirando a la mujer a su lado. En la pantalla apareció la foto de una mujer elegante. Era ella. El cabello, el rostro, los ojos. Joao sintió un escalofrío. La mujer que había estado con él todo este tiempo no era solo una desconocida. Era rica. Se giró hacia Viviane, quien también observaba la televisión, inmóvil. El silencio entre ellos se rompió cuando ella susurró. Ferraz, ese nombre. Sus dedos tocaron el collar que siempre llevaba en el cuello. Ese misterioso collar podría ser la prueba de todo. Si realmente era esa mujer, ¿por qué estaba vagando por las calles sin memoria? Y lo más importante, ¿por qué nadie la había encontrado antes? Joao tragó saliva. Algo no tenía sentido en esta historia. ¿Y si la desaparición de Viviane no había sido un accidente? Eso es lo que descubrirás en los próximos capítulos. Joao estaba nervioso. Desde que vio la foto de Viviane Ferraz en la televisión, todo cambió. Eso explicaba el collar sofisticado, las manos delicadas que no parecían acostumbradas al frío de la calle, la forma elegante de hablar, incluso sin recordar quién era. Pero había algo extraño. Si era tan rica, ¿por qué nadie la había encontrado antes? ¿Sería posible que alguien no quisiera que la encontraran? Esas preguntas martillaban la mente del niño mientras él y Viviane caminaban hacia el centro de la ciudad. Joao sostenía su mano con firmeza. Estaba decidido. Necesitaban respuestas. Después de casi una hora caminando, llegaron frente a un enorme hotel, con puertas de vidrio relucientes y una alfombra roja extendida hasta la acera. Joao nunca había visto algo tan lujoso de cerca. ¿Estás segura de que este lugar es importante?, preguntó, mirando a Viviane. Ella dudó por un instante, observando la fachada del hotel como si fuera un escenario familiar pero distante al mismo tiempo. Había algo ahí, algo que tiraba de su memoria. Yo creo que he estado aquí antes. Los dos entraron. El aire cálido del vestíbulo los envolvió de inmediato, contrastando con el frío de la calle. El suelo era de mármol brillante y una enorme lámpara de cristal colgaba del techo. Joao se sintió pequeño en aquel lugar. Pero entonces, algo ocurrió. Una empleada del hotel abrió los ojos con sorpresa al verlos. Dios mío,
señora Ferraz. La mujer llevó las manos a la boca, visiblemente impactada. Otros empleados comenzaron a mirar en dirección a Viviane. Murmullos surgieron en el ambiente. Joao notó que todos parecían reconocerla. Viviane frunció el ceño, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Me conoces?, preguntó, vacilante. La mujer asintió rápidamente. Por supuesto. Todos aquí la conocen. Su desaparición ha estado en las noticias. Pero, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Viviane miró a Joao, confundida. Ella misma no tenía la respuesta. Pero Joao sabía una cosa: alguien ahí tenía las respuestas que tanto buscaban. Y ahora, ¿qué descubrirá Viviane sobre su pasado? ¿Algo bueno o algo que hubiera preferido no recordar? Viviane sentía el corazón latir con fuerza en el pecho. Era como si estuviera al borde de un abismo, a punto de mirar hacia abajo y descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre. La empleada del hotel, aún visiblemente sorprendida, les pidió a ella y a Joao que la acompañaran a una sala privada. El lugar era elegante, silencioso, y el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Viviane miraba a su alrededor, esperando que algo despertara su memoria, pero todo parecía vago, distante. Señora Ferraz, todos están preocupados por usted, continuó la mujer, tomando una tableta y deslizando la pantalla rápidamente. Su desaparición fue noticia en todos los periódicos. Su empresa se detuvo. Su asistente personal acudió a la policía. Todos quieren saber dónde ha estado. Viviane sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Empresa? ¿Asistente? ¿Policía? ¿Yo tengo una empresa? Su voz salió casi como un susurro. La empleada parpadeó, sorprendida. Sí. Usted es la dueña de Ferraz Tech. Su fortuna está valorada en miles de millones. Miles de millones. La palabra resonó en la mente de Viviane como un trueno. No podía creerlo. Joao, a su lado, abrió los ojos de par en par. ¿Miles de millones? ¿Cómo una mujer tan rica había terminado vagando sin memoria por las calles? Yo no recuerdo nada. El silencio pesó en la sala. Viviane sintió una presión en la cabeza. Intentaba recuperar algún recuerdo, pero todo era un gran vacío. Ninguna imagen, ningún rostro, ninguna emoción familiar. Era como si alguien hubiera borrado su vida antes de aquella noche lluviosa en que Joao la encontró. ¿Y mi familia?, preguntó, casi sin aliento. La empleada dudó por un instante. Tiene un esposo, o mejor dicho, un exesposo. Viviane sintió un escalofrío. ¿Exesposo? La mujer asintió. Su nombre es Roberto Ferraz. Fue visto por última vez saliendo de la mansión que compartían, poco antes de su desaparición. La policía lo interrogó, pero él afirmó no saber nada. Un nudo se formó en la garganta de Viviane. ¿Por qué la mención de ese nombre hizo que su cuerpo entero se estremeciera? ¿Y hijos? Su voz tembló. La empleada negó con la cabeza. No, señora. Hasta donde sabemos, usted nunca tuvo hijos. Viviane sintió un vacío en el corazón. No sabía por qué, pero esa respuesta le dolió más de lo que debería. A su lado, Joao bajó la cabeza. Por un momento, había creído que tal vez ella podría ser su madre. Pero ahora, todo indicaba lo contrario. Entonces, si no tenía hijos, ¿por qué sentía que el vínculo con Joao era tan fuerte? El impacto de la revelación la dejó sin aliento. Era una mujer poderosa, multimillonaria, y al mismo tiempo, no era nadie. Ahora, la única certeza era que algo estaba muy mal en todo aquello. ¿Su exesposo estaba involucrado? ¿Alguien quiso que desapareciera? ¿Y por qué su corazón le decía que Joao formaba parte de todo esto? Descubre todas las respuestas en el próximo capítulo. El silencio de la mansión era asfixiante. Cada paso de Viviane resonaba en los amplios pasillos, donde lujosos cuadros decoraban las paredes. Miraba todo a su alrededor, tratando de forzar su mente a recordar. Ese lugar era suyo, pero se sentía tan distante como un sueño olvidado. Joao caminaba a su lado, visiblemente incómodo. Ese mundo de riqueza era lo opuesto a lo que conocía.
Se sentía pequeño allí, como si no perteneciera a ese lugar. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le impedía alejarse. De repente, los ojos de Viviane se posaron en un mueble antiguo de la sala de estar. Era una estantería de madera oscura, llena de portarretratos. Se acercó lentamente, sintiendo su corazón acelerarse sin motivo aparente. Sus dedos temblorosos tocaron uno de los cuadros. Era una foto de ella, más joven, junto a un hombre alto con traje y un bebé en brazos. Viviane sintió una oleada de mareo. Sus pulmones parecían incapaces de tomar suficiente aire. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y en un instante, el pasado invadió su mente como un rayo. Un recuerdo tomó forma. Estaba en un hospital, sosteniendo a un bebé en sus brazos. El llanto delicado de la criatura llenaba la habitación. Podía sentir el calor del pequeño cuerpo apoyado en su pecho. «Mi hijo», susurró en el recuerdo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero entonces, todo cambió. El hombre a su lado, el mismo de la foto, tomó al bebé de sus brazos. Su rostro estaba frío, sin emoción. «No puede quedarse con nosotros, Viviane. Eso lo arruinaría todo». Ella se desesperó, intentó aferrarse al niño, pero unas manos firmes la sujetaron. «No», gritó, viendo cómo se llevaban a su bebé. El recuerdo se desvaneció. De vuelta a la realidad, Viviane respiraba con dificultad, sosteniendo el marco con fuerza. El suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies. Giró la foto y leyó algo escrito a mano. «Joao, 2 meses». Sus ojos se abrieron de par en par. «Joao». Se giró lentamente hacia el muchacho a su lado. Él la miraba confundido, sin entender por qué estaba tan pálida. Viviane dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de él. «Joao», su voz se quebró. El chico tragó saliva. «¿Qué pasa?» Ella levantó la foto, mostrándosela. «¿Este bebé, eres tú?» El rostro de Joao se contrajo en confusión. «¿Yo? Pero, ¿cómo?» Viviane cayó de rodillas frente a él, sujetando sus manos con fuerza. «Joao, tú eres mi hijo». El mundo se detuvo. Joao abrió los ojos de par en par. La verdad cayó sobre él como un trueno. «No, eso no puede ser», susurró, dando un paso atrás. Pero, en el fondo, lo sabía. Siempre había sentido que había algo más entre ellos. Ahora, la pregunta que no dejaba de resonar era, si ella era su madre, ¿por qué los separaron? ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Viviane logrará descubrir toda la verdad? ¿Y Joao podrá aceptar esta impactante revelación? El impacto aún se reflejaba en el rostro de Joao. Intentaba procesar las palabras de Viviane, pero todo parecía irreal. ¿Cómo él, un chico de la calle, podía ser hijo de una mujer millonaria? Tenía que haber algún error. Pero los ojos llenos de lágrimas de Viviane decían lo contrario. Sostenía la foto con fuerza, como si temiera que la verdad se escapara entre sus dedos. «Joao, necesito saber qué pasó realmente». Su mente era un torbellino. ¿Cómo alguien pudo separar a una madre de su hijo? ¿Quién lo hizo y por qué? Decidida, Viviane comenzó su búsqueda. Necesitaba respuestas. Esa misma noche, fue a su despacho dentro de la mansión. El lugar estaba lleno de premios empresariales y libros lujosos, pero nada de eso importaba. Quería encontrar cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Abrió cajones, revisó papeles antiguos y después de horas buscando, encontró un sobre desgastado por el tiempo. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro, había un registro hospitalario. Era una copia de un acta de nacimiento. El nombre de la madre, Viviane Ferraz. ¿El nombre del bebé? Debajo del campo del nombre, solo una palabra, desaparecido. Su corazón dio un salto. Su hijo realmente había sido arrebatado. Al día siguiente, Viviane y Joao fueron al hospital donde, según el documento, ocurrió el parto. El lugar había cambiado mucho, pero algunos empleados antiguos seguían allí. Ella encontró a una enfermera anciana que la miró con extrañeza. «¿Viviane Ferraz?», murmuró la mujer, como si reconociera el nombre.
Viviane asintió. Tuve un hijo aquí hace muchos años. Desapareció poco después de nacer. ¿Sabe algo al respecto? La enfermera pareció dudar. Sus ojos delataron que sabía algo. Yo lo recuerdo. Su voz salió casi en un susurro. Fue un escándalo. Su bebé se lo llevaron poco después del parto. Dijeron que había fallecido, pero siempre sospeché. Viviane sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quiere decir con sospeché? La mujer miró a su alrededor como si temiera ser escuchada y luego susurró. En aquella época había una red de venta de bebés. El mundo giró a su alrededor. ¿Venta de bebés? ¿Qué me hicieron? ¿Quién fue? Preguntó, sintiendo la desesperación crecer. La enfermera miró a Joao. Si él es su hijo, entonces alguien lo vendió cuando aún era un recién nacido. Silencio. El chico sintió un nudo en la garganta. Siempre supo que su infancia no había sido fácil, pero ahora entendía que su historia era mucho más oscura de lo que imaginaba. Viviane tomó la mano de Joao con fuerza. Vamos a descubrir toda la verdad. Juntos. No descansaría hasta sacar la verdad a la luz. Alguien destruyó su pasado. Y ahora, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar lo que era suyo. Viviane y Joao se sentaron lado a lado en el laboratorio. El ambiente era frío e impersonal, pero la tensión en el aire lo hacía aún más sofocante. La espera parecía una eternidad. La prueba de ADN era la única forma de confirmar lo que ambos ya sentían en el fondo de su corazón. Pero, ¿y si el resultado decía lo contrario? ¿Y si todo era solo una terrible coincidencia? Viviane no quería pensar en eso. Observó a Joao, que miraba el suelo, visiblemente ansioso. A pesar de su expresión seria, sus dedos tamborileaban sobre su pierna, delatando su inquietud. Había aprendido a no hacerse ilusiones, a no soñar demasiado alto, porque, siempre que esperaba algo bueno, la decepción llegaba enseguida. ¿Y si esta vez no era diferente? ¿Tienes miedo? La voz de Viviane salió suave, casi maternal. Él respiró hondo y esbozó una pequeña sonrisa. No lo sé. Es solo que nunca tuve una madre. Nunca pensé en tener una. Viviane sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo era posible que su propio hijo hubiera pasado por tanto dolor? ¿Cómo alguien pudo arrebatárselo y condenarlo a una vida sin amor? Si esta prueba da positivo, Joao dudó. ¿Qué pasará después? Ella tomó su mano con firmeza. Lo descubriremos juntos. Joao asintió, sin decir nada. El reloj en la pared marcaba las 3 cuando la puerta del laboratorio se abrió. El médico entró sosteniendo un sobre blanco. El sonido del papel al ser manipulado resonó en la sala. El corazón de Viviane latía con fuerza. El médico aclaró la garganta y dijo, con voz calmada y profesional. La prueba de ADN confirmó un vínculo genético del 99,9%. Joao, eres el hijo biológico de la señora Viviane Ferraz. Silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de emociones que las palabras jamás podrían describir. Viviane cerró los ojos por un momento. Sintió las lágrimas cálidas resbalar por su rostro. Era verdad. Joao también se quedó inmóvil. No lloró, no sonrió. Solo se quedó allí, absorbiendo la frase que cambiaría su vida para siempre. Entonces, esto es real, murmuró. Tengo una madre. Viviane no lo pensó 2 veces. Lo abrazó. Un abrazo fuerte, desesperado, como si quisiera recuperar todos los años perdidos. Hijo mío, susurró, respirando el aroma de su cabello. Joao no reaccionó al principio. Era como si su cuerpo no supiera cómo responder. Pero, poco a poco, cedió. Sus brazos la rodearon, estrechándola con fuerza. Era un abrazo diferente a cualquier otro que hubiera recibido en su vida. No era solo un gesto, era un reencuentro. Una vida entera de dolor, abandono y dudas terminaba allí. Y una nueva historia comenzaba. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacer con esta verdad? Viviane sabía que la búsqueda aún no había terminado. ¿Quién había robado a su hijo? ¿Por qué? Ahora tenía un nuevo propósito,
proteger a Joao. ¿Qué más descubrirá Viviane? ¿Quién está detrás de este crimen? Este final te emocionará. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. El tiempo parecía haberse detenido. El silencio en la sala del laboratorio era absoluto, interrumpido solo por la respiración temblorosa de Viviane y Joao. Las palabras del médico aún resonaban en sus mentes. Joao, eres el hijo biológico de la señora Viviane Ferraz. Viviane sintió que sus piernas flaqueaban. Era como si todo el peso de los años perdidos hubiera caído sobre ella de golpe. Su hijo, su bebé, estaba allí, frente a ella. Extendió la mano, vacilante, como si aún temiera que todo fuera un sueño. Joao, hijo mío, su voz salió en un susurro quebrado por la emoción. Los ojos de Joao estaban muy abiertos, como si su mente aún intentara procesarlo todo. Pasó toda su vida creyendo que era solo uno más en el mundo, sin familia, sin pasado. Pero ahora, tenía una madre. ¿Esto es real?, murmuró, más para sí mismo que para ella. Viviane no pudo más. Dio un paso adelante y lo abrazó. Fuerte. Con toda la fuerza que tenía. Como si quisiera protegerlo de todo lo que había sufrido. Joao se quedó rígido por un instante, sin saber cómo reaccionar. Los abrazos nunca habían formado parte de su vida. Pero, a medida que sentía el calor del cuerpo de Viviane, el suave aroma de su perfume, algo dentro de él se rompió. Las lágrimas comenzaron a caer. Cerró los ojos y, por primera vez en su vida, se permitió sentir. Se permitió ser hijo. Los sollozos escaparon sin control. Yo pensé que nunca tendría a alguien, logró decir, con la voz entrecortada. Viviane lloraba con él. Años de dolor, dudas y vacío finalmente llegaban a su fin. Nunca más estarás solo. Nunca más, hijo mío. Sostuvo su rostro entre las manos, como si quisiera memorizar cada detalle, cada rasgo. Él era su niño. El mismo bebé que una vez sostuvo en sus brazos y que le fue arrebatado. Ahora estaban juntos de nuevo. El destino los había reunido, contra todas las probabilidades. Joao, todavía temblando de emoción, pasó los brazos alrededor de ella y la abrazó aún más fuerte. Pensé que nadie me buscaría, que a nadie le importaba. Viviane cerró los ojos, sintiendo el dolor en sus palabras. Nunca dejé de buscarte, mi amor. Nunca. Y ahora te he encontrado. Se quedaron así, abrazados, llorando, sin prisa. Porque ese momento era suyo. Era un milagro. Y nada más importaba. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué más tiene el destino preparado para madre e hijo? Los días que siguieron fueron como un sueño para Joao. Por primera vez en su vida, no estaba solo. Viviane lo llevó a su casa, o mejor dicho, a su mansión. Joao nunca había visto un lugar tan grande y lujoso. El imponente portón de hierro, los jardines bien cuidados, la fachada blanca y majestuosa. Era como algo sacado de una película. Pero nada de eso le importaba. Lo que realmente tocaba su corazón era la sensación de pertenencia. Por primera vez, tenía una dirección a la que podía llamar hogar. La primera noche, Joao se quedó parado en la puerta de su habitación. Nunca había tenido un cuarto solo para él. La cama era enorme, las sábanas suaves y una gran ventana dejaba entrar la luz de las estrellas. Pasó la mano por los muebles, aún sin creer que todo aquello era real. Que tenía un lugar. Viviane apareció en la puerta, observándolo con una sonrisa suave. Si necesitas algo, estoy en la habitación de al lado, ¿de acuerdo? Joao se giró hacia ella, todavía un poco incómodo. Está bien, gracias. Ella dudó un poco y luego hizo algo que le calentó el corazón. Se acercó y le dio un beso suave en la frente. Buenas noches, hijo. Esa frase resonó dentro de él. Hijo. Y, por primera vez en años, Joao durmió sin miedo. En los días siguientes, Viviane se aseguró de llenar todos los vacíos en la vida de Joao. ¿Has pensado en estudiar? ¿En ir a la universidad? Joao se rió, incómodo. ¿Universidad? Apenas terminé la secundaria. Entonces solucionaremos eso. Tienes un futuro brillante por delante, Joao.
y quiero ayudarte a alcanzar todo lo que desees. No sabía qué decir. Nadie nunca se había preocupado por su futuro. Viviane contrató profesores particulares, lo ayudó a organizar sus documentos, le presentó personas que podían guiarlo en el camino correcto. Quería darle todo lo que le habían arrebatado. Y Joao, poco a poco, empezó a creer que lo merecía. Pero lo que más lo transformaba no era el dinero ni los lujos. Era la forma en que Viviane lo miraba. Como una madre. Se aseguraba de sentarse con él en el desayuno, de preguntarle cómo estaba, de escuchar sus historias con interés. Y, cada vez más, Joao se permitía llamarla mamá. Fue en un día cualquiera, en medio de una conversación banal sobre qué cenarían, cuando lo dijo sin pensar. «Mamá, ¿has probado esa hamburguesa de la esquina? Es la mejor que he comido». Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Pero no quiso corregirse. Viviane guardó silencio por un instante. Luego, sonrió con los ojos brillando. «No, pero si dices que es buena, quiero probarla». Y en ese momento, supieron que estaban exactamente donde debían estar. Juntos. Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino. Esta historia nos enseña que el amor verdadero nunca se pierde, sin importar cuánto tiempo pase. Viviane y Joao fueron separados por el destino, pero la vida encontró la manera de reunirlos nuevamente. ¿Y tú? ¿Has pensado en las conexiones en tu vida? Tal vez haya personas esperando un reencuentro, esperando un te quiero o un simple abrazo. Si esta historia tocó tu corazón, prepárate para la próxima. El siguiente vídeo del canal está lleno de emociones, giros inesperados y lecciones que te harán reflexionar. Haz clic ahora y continúa este emocionante viaje.